astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y en esta semana vamos a platicar un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la Ciudad de México, como comúnmente platicamos aquí en este espacio desde hace ya vamos para siete años de platicar de temas capitalinos. Y hoy vamos a platicar acerca de hay un proyecto muy interesante de la cuarta sección de Chapultepec. Y tenemos una experta para hablarnos sobre el tema y seguramente más adelante esperemos que se pueda incorporar también uno de los vecinos de la zona de Santa Fe también para que nos platique un poquito acerca de este proyecto, cómo lo ven los vecinos. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo, el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte, pues aquí como todos los jueves, a través de la señal de Si Yo Fuera Servidor Público, a través de la señal de Aztele TV, pues aquí estamos dándole duro y la verdad le damos la bienvenida a Cecilia Barraza, que ya está conectadísima para platicarnos acerca del proyecto de Chapultepec. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Exactamente, ¿cómo te va? Hola, pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues muy contenta de estar aquí en su programa, pues para todas las preguntas que me quieran hacer y obviamente las que yo voy a contestar con muchísimo gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para que te conozca un poquito sí. El público, platícanos a qué te dedicas, dónde estás laborando actualmente. Bueno, pues yo soy historiadora, en realidad, digamos como que mi interés siempre ha sido la historia contemporánea de México y sobre todo, pues me he enfocado a temas de historia urbana de la Ciudad de México y tengo un doctorado en urbanismo y mi especialización tiene que ver con patrimonio urbano y ambiental, pero desde, digamos, el ámbito profesional me he dedicado durante muchos años a trabajar con vinculación social. Me parece que la ciudad y lo que se planee en ella no puede, digamos, estar exenta de la articulación pues, con las comunidades que habitan en ella. Entonces, por un lado, me ha interesado mucho hacer una exploración histórica de la ciudad, ¿no? Entender sus valores urbanos, patrimoniales, ambientales, pero también cómo estos están asociados con los contextos sociales, urbanos, próximos a estos espacios. De alguna manera, me ha interesado siempre poder articular justo como los proyectos de restauración o de propuestas de intervención o de activación, muy de cara al trabajo con comunidades. De acuerdo, pues soy profesora de la universidad, soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercomunal y Cultural. Trabajo también en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de vinculación social, tratando de articular la academia y la sociedad en proyectos sobre movilidad, medio ambiente, urbanismo, identidades, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno, pues la verdad muy interesante todas tus especialidades y ahí te vamos a estar molestando yo creo que en varios programas porque vaya que sí, necesitamos saber mucho de esta gran Ciudad de México. A ver, platícanos un poco de lo que es el proyecto, este gran proyecto que es de la cuarta sección de Chapultepec, porque bueno, vamos, es uno de los principales pulmones de esta capital, de lo que es el área metropolitana. Y será muy interesante saber en qué consiste este megaproyecto, porque es grande. Sí, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría un poquito como hacer un contexto. En realidad claro. Es un proyecto, y efectivamente, del Bosque de Chapultepec, más que megaproyecto,
la idea del megaproyecto, no sé por qué en la ciudad se ha asociado mucho como unos proyectos medio de imposición, fuera justamente como de dimensión del contexto y de la dimensión urbana, de la escala urbana, ¿no? Un megaproyecto en una ciudad con justamente ciertas características. Me parece que es un proyecto de rehabilitación, de mejora, de reconexión, de activación de vida pública, de reactivación de vida cultural, obviamente medioambiental. Efectivamente, el proyecto de Bosque de Chapultepec es un proyecto muy amplio que inicia desde la primera sección, segunda, tercera, y en realidad donde yo me he ido, digamos, como concentrándose en la cuarta sección. ¿Por qué en la cuarta sección? Yo tengo ya muchos años trabajando en el área de Santa Fe, justamente desde hace casi que 10 años. Me ha interesado mucho explorar los patrimonios, pero sobre todo, pues, aquellos patrimonios que no son tan conocidos por la mayoría de la población de la ciudad. Y hace 10 años, por cuestiones, digamos, azares del destino, que ahora no voy a comentar, pero fui justamente a encontrarme con este sitio tan interesante que es la ermita, la Casa de Vasco de Quiroga, que los vecinos siempre me enseñan muchísimo, hemos hablado mucho sobre esto, la Casa de Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe. Hay un área de manantiales que justamente son manantiales que surtían a la Ciudad de México de agua desde el siglo XVI prácticamente. Y yo he estado trabajando ahí un poco porque me parece que de pronto la ciudad está muy desbordada hasta cierto punto en ciertas áreas y que hay zonas que vale la pena justamente como activar. Me interesaba mucho trabajar reactivaciones patrimoniales, como lo dije en un momento dado, y de cara justo como estas comunidades que hasta cierto punto tienen un perfil de comunidades, digamos, marginales, o era una zona más de tipo popular, se podría decir, pero con este patrimonio, con estos valores territoriales, que parecía una especie de contradicción, porque tienes una historia, tienes agua, tienes recursos, tienes memoria, por el otro lado son poblaciones de pronto que tienen como ciertas carencias económicas, sociales, educativas, y me parecía que el patrimonio podía justamente generar activaciones interesantes para poder poner en otro punto o en otro lugar, en otra visibilidad al pueblo de Santa Fe. Durante muchos años estuve trabajando ahí con diferentes instituciones, sobre todo con universidades, con la Universidad Iberoamericana, etcétera. Ahí fundó su casa. Y posteriormente yo me moví de proyectos también, se hicieron algunos avances interesantes, pero sobre todo, a lo mejor digamos como mi perfil más de historiadora me hizo acercarme, y bueno, pues mi trabajo en comunidades me hizo... Ya tuvimos un problema de conexión, ¿verdad? Sí. A ver. Ya, ahí quedó. Me hizo acercarme mucho con los pobladores, con las comunidades, pues ahí es donde conocí también a Lorenzo, y al cabo de los años, cuando empieza todo este proyecto, que de pronto surge la idea de reconvertir el campo militar 1F en cuarta sección del Bosque de Chapultepec, pues de pronto, pues por ahí seguramente alguien se acordó de mí y me dijo, oye Cecilia, sabemos que conoces la zona de Santa Fe, es una zona muy interesante, pero poco estudiada y poco trabajada. Entonces de pronto, pues era de las pocas personas que podían referirse de, ¿conoces Santa Fe? Pues Cecilia Barraza, ¿no? Entonces me invitan a trabajar ahí. Pues sí, como que me decían, claro, pues, entonces me invitan a trabajar a la cuarta sección, que la cuarta sección en realidad es una idea en el futuro, ¿no? Ahora tenemos un campo militar 1F que sí, justamente tuvo durante muchísimo tiempo un uso, ¿no? Y que ahora justo hay una donación de parte de Sedena a la Ciudad de México y al gobierno federal también, como para poder hacer la reconversión en un parque. Aún estoy, digamos, entro otra vez a escena, pues a trabajar justamente con el proyecto, en este caso el proyecto urbano, el proyecto arquitectónico, justo como la reflexión de hacia dónde se puede mover el proyecto, qué se puede hacer, qué se puede proponer, los valores históricos, sociales, etcétera, ¿no? No sé, y bueno, pues eso, o sea, es donde estamos ahorita trabajando en este proyecto. En un primer momento fue interesante, porque en un primer momento
el proyecto de la cuarta sección se ubicaba ahí justo en el campo militar que les comentaba hace un momento, y es una poligonal que está, digamos, acotada porque son las instalaciones del campo militar. Ahí justo hay una especie de espacio fundacional, que a mí me gusta muchísimo también comentar esto, que es la Fábrica Nacional de Pólvora, ¿no? Que se funda en el siglo XVIII, en 1781, por ahí, y que sustituye a la fábrica de pólvora de Chapultepec. Se hace una explosión y se mueve, digamos, se desplaza hacia la zona poniente, donde era mucho más seguro, digamos, tener ahí esta Fábrica Nacional de Pólvora, y ahí se funda este campo militar. Yo al cabo de los años hice un libro sobre esa Fábrica Nacional de Pólvora con las memorias de los obreros polvoristas que viven en Santa Fe. Entonces, pues ahí fue como también me incorporé mucho como a tratar de entender qué estaba sucediendo en ese entorno, en ese contexto que ahora estaba pues serena, pero me interesaba mucho como hablar sobre las memorias sociales más que militares, se podría decir. Y entonces, bueno, pues en un primer momento el proyecto estaba en la poligonal de este campo militar, que tiene como espacio fundacional la Fábrica Nacional de Pólvora, y luego fue creciendo sus linderos, sus límites, hasta constituir pues más de 140 hectáreas aproximadamente. En el proyecto posterior se hace una consideración muy importante, muy interesante y muy pertinente para poder incorporar también el área de la ermita de Vasco de Quiroga, que está fuera del campo, pero pertenece, digamos, como a esta zona boscosa que lo atraviesa la barranca de Tacubaya, que es, digamos, un ecosistema que tiene que funcionar justo como un ecosistema, ¿no? Porque viene desde el desierto de los Leones, pero bueno, la barranca de Tacubaya, digamos, en esta cuenca, digamos, termina en la presa de Tacubaya. Es decir, atraviesa tanto el campo militar como la zona patrimonial de Santa Fe. Y bueno, pues en eso estamos ahora trabajando, justo como en la exploración, los diagnósticos a muchos niveles, la articulación con muchos grupos, con muchas instituciones, para proyectar el mejor proyecto posible, digamos, para la zona y para el sitio que es tan importante. Así es, y sobre todo porque llama la atención, ¿no? De que no es tan conocido esa cuarta sección. Sí. Y hemos visto también por ahí que se ha cuestionado de pues, cuál va a ser ese plan maestro para esa cuarta sección, qué se va a hacer, qué va a arrojar ese diagnóstico una vez que tú mencionas, ¿no? Pues muchas cosas interesantes en realidad, o sea, empezando justo, nosotros hemos hecho muchos estudios, diagnósticos que han tenido que irse articulando, porque son muchas las dimensiones que hay que trabajar en esa zona, ¿no? Es una dimensión ambiental, sobre todo porque es el territorio en el que se emplaza, digamos, el proyecto de la cuarta sección. Este territorio es un territorio complejo porque tiene una formación de barranca, ¿no? Y la barranca hay que trabajarla de manera como muy, muy, muy cuidadosa, porque es un sistema un ecosistema que funciona incluso, que tiene muchos servicios ambientales para la ciudad. Entonces hay que trabajar el tema de barranca, hay que hacer zonificaciones, hay que saber cómo está, digamos, la consideración del arbolado, la flora, la fauna, el agua, la contaminación, la no contaminación, porque también es cierto que es una zona muy olvidada, muy degradada, como dices tú, Ricardo, que sí, la gente no conoce, sí, la gente ahora está como muy, un poco como muy, digamos, cuestionando cosas que me parece muy bueno, me gusta mucho que la gente se movilice por la ciudad, me encanta, mi tesis fue justamente ese tema, la movilización de la gente por sus espacios cercanos, que los considera suyos, que los apropia, etcétera. Pero también es cierto que ya hay que ser, digamos, como muy sinceros, es una degradación de que también la propia gente produce en los espacios. Y es una degradación de sujetos y de vecinos, ¿no? Hay que hacer estas consideraciones y luego hay que hacer, digamos, como el estatus de la conservación de los patrimonios existentes. En el caso de la ermita de Vasco de Quiroga, una ermita que está bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no había estado restaurada, que se había ido restaurando en los años 80, luego en los 90, pero todo parcial, y que ahora entra una restauración que es histórica y que nos emociona muchísimo a los vecinos de Santa Fe, y a mí incluida, porque tenemos años tratando de que esa ermita quede restaurada, y ahora entra. Y dentro del campo militar, pues hay una arquitectura militar increíble, cuentan una historia de la fabricación de pólvora, cuentan una historia de nuestra vida nacional, en realidad. No solo es la historia militar, sino es la historia de la vida nacional,
de lo que sucedió en la Revolución, de lo que sucedió en la Revolución, de lo que sucedió con Benito Juárez, porque esa fábrica pues era la materia prima, ¿no?, de la guerra, claro, y siempre estuvo muy en disputa. Y esa historia es una historia nacional, ¿no? Más el siglo XIX, que fue muy aguerrido, ¿no? Totalmente. A ver, y había un tema, ya había la pólvora del virrey, la pólvora del rey, que era para festividades, claro, para los cohetes. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, querida Cecilia. Aguántanos un momentito, vamos a la primera pausa y regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Gracias. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. Bueno, estamos platicando con Cecilia Barraza, la verdad, muy interesante. Estamos muy clavados en lo que es la historia ahí de esa zona de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, y ya nos adentraste, Cecilia, y ya nos dejaste picados con estos relatos tan interesantes. Y fíjate que yo creo que importante es que los capitalinos conozcamos esta historia, precisamente para conocer de fondo por qué el proyecto, y precisamente para valorarlo más, porque creo que eso es lo que en muchas ocasiones nos hace falta, saber de dónde venimos, saber de nuestras raíces, y creo que pues esto es sensacional lo que nos estás platicando. Sí, totalmente. La verdad es que a mí me entusiasma muchísimo con todo. Yo digo, bueno, pues esta es una propuesta, la verdad, muy interesante. O sea, Santa Fe y Chapultepec, la cuarta sección en especial, es un relato inédito. Es una manera de entender las ciudades de otro lugar. Obviamente, en este caso estoy hablando sobre la consideración, sobre el valor de una barranca, digamos, como semiabandonada, pero que tiene sus propios valores y usos sociales históricos también para el pueblo de Santa Fe. Estoy hablando de la casa de Vasco de Quiroga y de otro personaje tan importante como fue Gregorio López, que fue un ermitaño que vivió posterior a Vasco de Quiroga en este lugar, en esta zona. Digo, obviamente sin dejar de a un lado de ninguna manera la obra de Vasco de Quiroga en la Ciudad de México, que es el primer asentamiento pueblo hospital que hace, luego fue a Michoacán, pero el primer especie de experimento utópico, de vida utópica, de sociedad utópica, la realiza aquí en Santa Fe, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y de pronto pues no sabemos, ¿no? Está Gregorio López, luego están los manantiales con su propio valor, digamos, en términos del agua, de su manantial, pero también en términos históricos, ¿no? Que abasteció de agua a la Ciudad de México, que era el agua acueducto, que era una obra de ingeniería virreinal impresionante, luego se destruye ese acueducto, luego ese acueducto cómo va llevándonos a lo largo del campo militar, todavía hay algunas arcadas, y es el mismo acueducto que podemos ver en la entrada de Alencastre de los Pinos. Ahí están los restos de este acueducto de Santa Fe. Entonces, de pronto, son lecturas urbanas que no se han tenido hasta ahora. Y eso es lo que nos interesa justo como revelar a la gente, cómo la ciudad puede seguir siendo contada desde otras perspectivas, desde otra manera, desde la historia, pero también desde la naturaleza y desde, digamos, lo territorial. Y algo que me parece muy interesante es que obviamente no es un proyecto que se quede anclado tampoco en la historia ni en la nostalgia de lo que ya perdimos, digamos, como Ciudad de México, sino revelar estos elementos históricos patrimoniales, pero también justamente cómo ponerlos a funcionar para la gente actualmente, ¿no? O sea, cómo hacer estos equilibrios entre lo histórico, lo contemporáneo, cómo poder generar estos arraigos territoriales, pero también generar un programa cultural, social, medioambiental, en donde la gente se logre sentir incorporada al proyecto, que le interese, que se entusiasme, que se reconozca, ¿no? Que es una pedagogía urbana, pero también un aprendizaje. Fíjate, Cecilia, que has tocado un punto importante acerca de cómo recuperar esa memoria que tú hablas, porque hablas, por ejemplo, de la casa de Vasco de Quiroga, de este Gregorio Méndez López. Bueno, ese personaje, López. Bueno, el caso es que después de que haya esa recuperación de esos vestigios, esas joyas arquitectónicas, que no lo dudo que lo sean, ¿qué va a pasar ahí? ¿Podrá explotarse turísticamente esas zonas?
hacer una ruta, la ruta Vasco de Quiroga por Santa Fe. Sería Digo, sensacional, ¿eh? es un decir, ¿no? Algo así como que vamos a conocer esa parte que casi, yo creo que el 80 o 90% de los capitalinos desconocemos. Hay que hacer una ruta, hay que conocer por allá, hay que conocer los vestigios, hay que conocer esos manantiales que tú mencionas. ¿Cuál sería la utilidad práctica en esos tiempos actuales para voltear hacia allá y que digan, oigan, aquí también hay historia, aquí hay vestigios, aquí hay muchas cosas que conocer que lamentablemente en la mayoría los chilangos no conocemos? Y que seguramente ya lo están planeando, ya lo tienen proyectado, ¿no? Seguro, no, seguro. Hay una serie de proyecciones, estudios que se han hecho y dicen que si se abriera, o sea, en el momento en el que se abra la cuarta sección sería, digamos, como la segunda sección más visitada, digamos, ¿no? Después de la primera, la cuarta sección. Pues sí, ahora voy a hablar de eso. Pero me interesa justamente esto que comentaban sobre las preguntas de la funcionamiento. Nos ha interesado mucho, en primer lugar, pensar en un programa adecuado al espacio, que tenga, digamos, como que recuperando las vocaciones del sitio. Es un sitio muy interesante porque, aunque es un espacio pequeño, es una ermita, no olvidemos que son espacios pequeños de recogimiento, pero también está incorporado a un área boscosa muy, muy, muy linda, en donde ahí hay que hacer casi que arqueología vegetal para saber cómo se ha ido modificando el paisaje, que todo está modificado y eso está bien porque es parte de la historia, pero hay que ir trabajando justamente como entendiendo qué está pasando ahí. Entonces, lo que se ha pensado hasta ahora es, por ejemplo, esto que comentas justo, nosotros lo tenemos clarísimo, la gente no conoce. Y creo que lo primero que hay que hacer es hacer una especie de interpretación de patrimonio, es decir, ¿qué es? ¿Dónde está? Uno llega ahí, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es la casa de Vasco de Quiroga? ¿Por qué Vasco de Quiroga es importante? ¿Por qué Santa Fe es importante en la historia novohispana? ¿Por qué Gregorio López es importante? ¿Por qué este predio está de esta manera? ¿Por qué están los manantiales? ¿Por qué? Es decir, lo que necesitamos hacer es un proyecto de difusión, de divulgación de ese espacio, del emplazamiento, de la relación entre el agua, la vegetación, el territorio, la hondanada, los diferentes personajes que llegaron desde el siglo XVI, XVII, exacto, y de una manera muy respetuosa, porque está olvidada, pero voy a decir algo que aparentemente a los que estamos involucrados en el proyecto de la ermita, la verdad es que nos entusiasma mucho pensar en que siga siendo un espacio es un lugar un poco como secreto, se podría decir, ¿no? Que tiene esta cosa de ir a descubrirlo. Tiene unos jardines, que hay unos silencios, que uno está al lado de la carretera México-Toluca y no te la crees que existe eso ahí, ¿no? Es una especie como de remanso en la ciudad. Entonces, ¿cómo poder generar una activación que siga respetando la paz, el silencio, el paisaje del sitio? Y cómo poder hacer que la gente logre sentirse muy cerca de la naturaleza, aunque esté a una cuadra de Vasco de Quiroga, que es una avenida con mucho tráfico, con mucha movilidad, que esté al lado de la carretera. Cómo poder resguardar esos valores que a nosotros nos hace mucha falta y que a la gente de Santa Fe muchísimo más. Entonces, por un lado, hacer un programa museográfico de difusión sobre el espacio, sobre los personajes que lo habitaron, y alrededor de eso se va a desarrollar activaciones que tienen que ver con talleres de herbolaria. Se quiere recuperar mucho como esta vocación, porque hemos de decir que Gregorio López, que es un poco quien va a darle el espíritu a la activación del espacio, era un herbolario. Él hace un libro muy interesante que se llama Tesoro de Medicinas. Es un español que llega a México, anda errante por muchos lugares de la República Mexicana, y vive durante un tiempo en el hospital de Huastepec. Y ahí hace este libro que se llama Tesoro de Medicinas, y hace una especie justo como de recopilación, inventario, se podría decir, de remedios a través de la medicina tradicional, a partir de las plantas, para el dolor del estómago. Digo, de parte de la herbolaria prehispánica, supongo, ¿no? De todo lo que aprendió aquí. Aprendiendo de las plantas americanas, ¿no? Él es un personaje que viene de España, ¿no? Y hay muchísimos personajes que vienen de España y que empiezan a investigar mucho las plantas americanas, ¿no? Entonces, para el dolor del estómago, pues hay que tomar el tomillo, el tacatá, y hace como todo una especie de descripción muy simpática sobre
sobre la utilización de las plantas americanas. Hay que revisar ese libro, ¿no? No sé que tenga la cura contra el COVID. Una de esas, ¿no? ¿Será? Bueno, entonces lo que nosotros hemos decidido es que justo a partir de este personaje y de su libro, y un poquito pensando en el COVID, queda muy bien el comentario, porque cómo poder volvernos mucho más sanos. O sea, cómo poder que la gente aprenda que la naturaleza sana, un tema de salud mental, un tema de salud pública, generar huertos urbanos, generar talleres de botánica, generar conocimientos sobre las propiedades de las plantas, etcétera, etcétera, muy asociado a estas actividades. Ahora, esto no le quita de ninguna manera el valor. También en el manantial se quiere hacer recorridos, digamos, como con senderos interpretativos sobre qué es un manantial, cómo sale, que aparentemente pues todo el mundo sabe, pero cuando estás tú ahí, que te brota el agua en los pies, dices, qué locura, con un agua cristalina. Qué chulada. Increíble. Entonces, claro, todos estos sitios, por supuesto que van a tener, digamos, potencial de ser visitados. Potencial de ser visitados, por supuesto. Y algo que nos interesa muchísimo es que, por ejemplo, tengan siempre mucha accesibilidad a diferentes niveles, aunque esté, digamos, como muy emplazado dentro de la comunidad del pueblo de Santa Fe. Nos interesa que gente de la ciudad asista, que visite, que conozca. Y está en la punta, digamos, extrema poniente de la entrada de la región occidente del país. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien venga de Michoacán, en donde Vasco de Quiroga es tan importante, que diga, yo llego a la cuarta sección del bosque de Chapultepec, porque ahí me voy a volver a encontrar a Vasco, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una ruta interesante que creo que sí se puede enlazar. Hay mucho potencial. Por supuesto, estos proyectos se hacen poco a poco. Hay muchas prisas, siempre todo el mundo tenemos muchas prisas, pero también creo que entender que una vez que se arranca, se tiene que sostener, más vale sostener un paso, digamos, aunque sea lento, pero que avance, con mucho más certezas que la rapidez de la presión de los tiempos políticos, que por supuesto a todos nos cruza, pero creo que debemos de aprender justo como a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, sobre todo porque la ciudad no aguanta más, ni los que vivimos en ella. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Gracias. Aztele.tv. Bien, vamos al tercer bloque. Ricardo, ¿lo arrancas? Sí, cómo no. Listo. 3, 2, 1. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con la historiadora Cecilia Barraza acerca de la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Y a mí me surge una duda muy válida con todo lo que nos estás mencionando y que aparte ya nos emocionaste muchísimo. Ya queremos saber cuándo arranca. ¿Verdad? Yo también. De ir a conocer este lugar y lo de Vasco de Quiroga y lo de Gregorio López y su herbolaria, etcétera, etcétera. El tema de toda esta mancha urbana, ¿qué tanto le ha afectado a esta cuarta sección? La mancha urbana, el crecimiento desordenado incluso, ¿no? Porque tú sabes que por ahí hay un tema del pueblo de Santa Fe y donde creció indiscriminadamente y luego incluso hubo índices de violencia muy fuertes. De ahí surgen los famosos panchitos, ¿no? También. Sí, claro, sí. Bueno, pero a ver, ¿qué tanto afectó el tema de la mancha urbana en esa sección en concreto? Pues muy bien. Ay, me encanta que me preguntes eso, porque me va a dar pie para hablar de varias cosas que me interesa mucho decir. A ver, esta zona es muy paradójica. Yo creo que es paradójico lo que le sucedió a esta área. No sabemos muy bien por qué, pero es un área, sobre todo cuando estamos hablando de la zona patrimonial, es una zona que quedó como con una especie de ahogo, se podría decir. Le cruzaron una carretera, que es la carretera Micotuluca, y por el otro lado, el pueblo de Santa Fe tuvo un límite de crecimiento en la barranca Tacubaya. Es decir, ahí ya no hay manera de seguir creciendo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pueblo de Santa Fe y a la colonia Vejero que está adelantito? Es que
empezaron a crecer casi que sobre la barranca en unas condiciones, digamos, como muy precarias, muy delicadas, de mucho riesgo incluso, porque como todos sabemos, durante muchísimos años, pues la gente, el asentamiento irregular se daba en las barrancas, ¿no? Claro. Pues ¿por qué no? Pues por ahí hay suelo que necesitamos vivienda y tal. Y se siguió, pero claro, ahora nos damos cuenta de las afectaciones. De inmediato, digamos, en la barranca de Tacubaya, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Santa Fe y Vejero, las casas, fíjense, las casas le dan la espalda al bosque. Entonces, en realidad el bosque es una especie, y el río es una especie de drenaje a cielo abierto. Entonces, claro, la gente tira todo lo que quiera, todo. Muebles, animales. Más adelante, no, una cosa tremenda, más adelante sobre Vasco de Quiroga, los nuevos desarrollos que han sido en los últimos años, levantan torres, Boscoso y tal, han levantado torres que venden la vista al bosque, ¿por qué no? Ajá. Claro. Entonces es una consideración tan extraña de pronto decir, claro, el bosque es mi patio trasero, a decir, el bosque es lo que me da plusvalía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que le ha pasado a esa zona es que por un lado ha quedado, digamos, como muy olvidada y ese olvido la ha mantenido hasta cierto punto preservada en ciertas áreas de la barranca, es decir, no hay torres, se podría pensar, porque claro, venía el desarrollo de City Santa Fe y ahí, por supuesto, o sea, ahí está la glorieta de Televisa y justamente ahí se detiene un poco, pero ya hacia el pueblo no se sigue construyendo y hay unas áreas que podrían haber sido, digamos, como desarrolladas, pero no fueron desarrolladas. Entonces, no les des ideas, por favor, no les des ideas, porque ahorita no. Yo así, lo que yo digo, por supuesto, que siempre he pensado, y lo voy a decir aquí, es que al principio de todo esto, lo que se necesita hacer es un decreto de una poligonal de protección. Ya. Sí, que se prohíban las torres de 15, claro. 20 pisos. Ya. Y más porque que dicen si no que cero corrupción, bueno, pues hay que tomarles la palabra. Exacto. Entonces ahí, por ejemplo, un decreto, porque es un área de valor ambiental que la tiene SEDEMA, pero es un área, pero yo creo que tiene que ser un área de protección de cero desarrollo. Y ese es un área de bosque que queda muy fuera del campo militar, que quedó entre abandonada, ¿no? Como un medio gran terreno baldío, digamos, que obviamente también genera inseguridades, porque todo lo abandonado lo toma alguien, es decir, no está solito nunca, ¿no? Y la otra parte es que hay este corredor urbano que da desde la espalda a la barranca, que es la zona del pueblo y de Vejero, que todas estas casas que han ido creciendo hasta quedar justo al filo de la barranca, y ahí están, digamos, lanzando pues sus aguas negras. Eso es lamentable. Por eso les digo, hay que hacer estudios profundos de calidad de agua, por ejemplo, ahí seguramente, y todo un proyecto de restauración de humedales, de biodigestores, etc. Ahora, hacia adentro del campo militar, la verdad es que toda esta área, los militares la mantienen muy bien, muy cuidada, con todo y que es un espacio fabril, porque ahí se produjo añísimos pólvora, como les decía, pero luego se produjeron pinturas, municiones, armamento, etcétera. Es una fábrica, ahora ya ha ido dejando, digamos, de ser fábrica porque se mudan ellos a Puebla, pero la han tenido muy bien, muy cuidada. Hacia la parte de Presa Tacubaya, otra vez nos volvemos a encontrar con todos estos descargas y estos asentamientos irregulares. Ahora, lo que yo no me quisiera poner en un lugar, de ninguna manera quiero ponerme en un lugar de echarle la culpa a nadie, porque yo creo que aquí, en estas ciudades, las situaciones son muy complejas, pero lo que sí me parece, lo voy a decir, es que este proyecto puede generar desarrollo, y es un poco como las intenciones que se tienen, generar una especie como de desarrollo, como de dinamizar desarrollos, desarrollo que turístico, desarrollo inmobiliario, desarrollo empezando por un desarrollo humano, una conciencia distinta respecto al medio ambiente, una activación de la vida pública colectiva, un espacio verde abierto para la gente de la zona, cultural. porque es una zona que quedó muy en contraste con la zona corporativa.
y es una zona que no ha llegado a tener el desarrollo que en teoría iba a tener. Quedó muy pauperizada hasta toda la zona de las barrancas, la zona de Barranca Becerra también, y me parece que dignifica, un proyecto de esta naturaleza dignifica la zona. Me parece que le tocaba a Santa Fe desde hace muchos años, recibió mucha migración, recibió muchos desperdicios, y fue la zona en donde pasaron todos los camiones materialistas durante años para construir Santa Fe, se extrajeron las minas de arena, tal, y quedó una zona pauperizada. Y a mí me parece que eso, pues, hay afectaciones, sí hay afectaciones en la zona, en esta área urbana. A la vez también ha quedado protegida, pero creo que puede el proyecto generar otras maneras de entender este territorio que no sea justo solo el de los panchitos. Ojo, que los panchitos es todo un tema, ¿eh? Los panchitos, porque bueno, los panchitos se habla de los panchitos. Que pues son hay una película de los panchitos, ¿no? Pero no, hay un montón de bandas. Pero esas bandas, que fueron muy estigmatizadas en su momento, ahora es gente que trabaja mucho por su comunidad. Son personas que tienen 50, 55 años, que han hecho muchos grupos, tequios de trabajo, desarrollo con jóvenes. Ellos sienten que la idea de la banda era una idea muy solidaria, a diferencia de la pandilla, por ejemplo. Siempre hablan un poco de esta diferencia entre la banda, en donde había la banda, en donde siempre la banda te respalda, ¿no? Eran solidarios, la pandilla, ¿no? Eran solidarios. Eran muy solidarios. Y que ahora la diferencia es que la pandilla son 3 que roban, ¿no? Que jalan, que sacan, que tal. Y entonces la banda era un espacio de solidaridad, en donde había mucha sentido de pertenencia, ¿no? A la zona. Totalmente, a través de la música, a través del rock, a través de la fiesta, a través de la ropa, a través del estar juntos, ¿no? De solidarizarse cuando se necesitaba, ¿no? En fin, muchos se casaron también, bueno, que se encontraban, aunque eran de bandas diferentes, se casaron. Otros se metieron en la política, como Humberto Morgan, ¿no? Bueno, Humberto Morgan, por ejemplo, por ahí. Muy bien. Oye, a ver, platícanos un poco también, con toda esta riqueza que nos has platicado de historia de la zona, ¿has tenido la oportunidad ya de platicar con la doctora Claudia Sheinbaum? Porque indudablemente para que vaya adelante todo este proyecto necesitamos un jefe de gobierno, en este caso una jefa de gobierno, que también esté enamorada y convencida del proyecto, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, bueno, mira, ese es un tema muy interesante, porque yo lo que me he dado cuenta, como se darán cuenta, a mí me invitan porque dicen, pues conoces la zona. Sí la conozco desde hace muchos años, y claro, no soy funcionaria, es decir, no estoy ahí en un puesto público, ¿no? Pero he desarrollado justo como asesorías, como consultorías sobre los temas aquí de la cuarta sección. Y lo que yo me he dado cuenta, he hablado en algún momento, sí se tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, yo le comenté sobre la cuarta sección, pero yo formo parte del equipo, sobre todo justo como de Secretaría de Cultura, que está desarrollando el proyecto. Ahora, el proyecto es un proyecto muy complejo, y que creo que pone un reto importante a la institucionalidad de las ciudades del país. Por ejemplo, que la jefa de gobierno, obviamente, el parque sucede, digamos, en la Ciudad de México. La jefa de gobierno está, por supuesto, que está interesada en que existe este parque, de hecho, muy interesada, es decir, está al tanto de todo esto, al tanto totalmente de todo esto. ¿Y lo ha expresado? Pero luego ha expresado que sí está interesada, sí lo ha expresado de que le interesa. Sí, totalmente. No, totalmente, claro, seguro, sí, por supuesto que sí. Ahora, hay otras instituciones, por ejemplo, que tienen que ver con, que son atribuciones que le tocan: SEDEMA, porque es Barranca; INA, porque es patrimonio histórico; SEDENA, porque es espacio todavía de campo militar; la alcaldía. Alcaldía Álvaro Obregón; Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ¿no? SOBSE, porque hay obras por ahí, en fin, ¿no? CEMOVI, porque hay tema de movilidad, en fin, o sea, hay un universo así. Claro, ahí, ¿cómo hace el ensamblaje? ¿Cuáles son las atribuciones de cada uno? ¿Dónde entra uno y se quita el otro? ¿Dónde entran los dos juntos? ¿Cómo se comparten? Todo esto es toda una teoría casi de política pública, de verdad. Claro. A mí me entusiasma mucho estar ahí como una especie de observadora, aunque yo formo parte del proyecto, digamos,
pero como no tengo un puesto público directamente, sino soy una colaboradora externa, pues miro, digamos, que nos tenemos que reunir con gente del sistema de aguas, que nos tenemos que reunir con la gente del instituto, que no, cada quien en su lógica, en su quehacer, en su disciplina, y es un proyecto muy interesante, pero también implica un reto. Por supuesto que implica un reto para poner todo en la misma, no solamente en la misma sintonía, sino en los mismos tiempos, ¿no? Claro, y sobre todo para este proyecto, pues se necesitan muchos recursos, ¿no? Y me imagino que si es un trabajo interinstitucional, tiene que ser la suma de todos esos recursos Totalmente. que cada una de esas dependencias puede aportar. Totalmente, y es un poco donde se ha ido confundiendo un poco como en la idea de que el proyecto y que el dinero pertenece a una de las secretarías. No, el proyecto en realidad es federal y como hay tantas instituciones involucradas, cada uno tiene que hacer una aportación con sus cachitos. O sea, SEDEMA hace una aportación, SOPSE una aportación, todo, y todo se va uniendo en una bolsa grande, por supuesto, ¿no? Pero que tienen que estar justamente como canalizados en este gran espacio territorial que es Chapultepec, que es donde confluyen, digamos, tanto las acciones como los dineros, se podría decir. Ahora, el proyecto, yo creo que también es importante que la gente sepa que el proyecto no es para mañana ni para pasado. O sea, es un proyecto que se ha tenido que hacer, y a ver, la cuarta sección, no quisiera yo hablar de las otras secciones que conozco muchísimo menos, en donde yo no he estado incorporada directamente en el trabajo, pero por ejemplo, la cuarta sección tiene una característica así de entrada, imagínense, nada más para que ustedes puedan imaginarse, imagínense que cuando se crea el campo militar, les decía, la fundación es de una fábrica de pólvora, y la fábrica de pólvora se funda en Santa Fe en el siglo XVIII porque está emplazada en una barranca, y porque si había explosiones, pues estaba contenido, porque estaba fuera de la Ciudad de México. Claro, ahora le llegó la mancha urbana y está en medio de la ciudad, ¿no? Porque había una serie de condiciones, pero a lo largo del tiempo, claro, el tema de la pólvora hace que todo eso sea justamente como de seguridad nacional, ¿no? Imagínense, donde se producía la pólvora en el país, lo teníamos aquí, todo era seguridad nacional. ¿Qué sucede? Al cabo de los años se va volviendo mucho más hermético el espacio, mucho más cerrado, más tal. Y por eso está tan confinado, tan protegido hasta cierto punto. El primer paso para hacer la reconversión a parque es ¿cómo podría decir? Descongestionar. No sé cómo podría decir, o sea, justo lo contrario de lo que has hecho durante más de un siglo, ¿no? Que es confinarse, desconfinarlo, abrirlo, permearlo, que la gente desmenuzar. Abrirlo, transparentarlo, hacerlo público. Para eso, ese es un proyecto en sí mismo, pero no solamente decir aquí y aquí, sino por qué aquí, por qué acá, cómo se abre, tal, porque hay vivienda militar que todavía permanece ahí. Entonces, es todo un tema y es interesantísimo cómo el cambio de uso de un espacio, de ser un espacio confinado de seguridad nacional, a ser un espacio público para la gente, ¿no? Hace que la consideración de ese territorio tenga que transformarse radicalmente. Sí, claro. Y ese es todo un pensamiento que se ha ido realizando a lo largo del tiempo. Muy bien. Aguántame tantito, nada más vamos a la última pausa, Ricardo, y regresamos aquí. Regresamos, no te vayas. Aztele.tv. Bueno, amigos, ya estamos aquí en la recta final de Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con Cecilia Barraza acerca de la cuarta sección de Chapultepec, la sección menos conocida, pero que sin duda ya muy pronto la vamos a conocer pues todos esos tesoros arquitectónicos e históricos que ya nos has contado, mi querida Cecilia. Ahora, a mí me llama mucho la atención que hablas de que pues confluyen muchísimas entidades, ya sea federales, locales, de la Ciudad de México. De alguna forma, todo esto, esa participación de todas estas dependencias que tú ya mencionaste, ¿no será que a la larga sean como que una especie de
tropiezo o un asunto de burocrático que impida el avance deseado para pues, concretar esta idea. Por eso tú hablas de que no hay una fecha concreta para decir ya estará abierto en tanto tiempo, porque implica una serie de permisos, implica una serie de participación de distintas dependencias, y eso va a llevar su tiempo y quizá lleve, aquí no va, esa no es la ventanilla, la correcta, vaya a aquel lugar y mande 3 copias a aquel lugar y mande... Pues no, lo que es cierto es un reto interinstitucional, por supuesto, creo que la ciudad se tendría que ver así, porque la ciudad en sí es o sea, tú no sales y dices, aquí tengo que hablar con la gente del auto y acá la gente de los parques, acá. No, suceden las cosas en la ciudad y está todo articulado. Desde parte de las instituciones, hay mesas interinstitucionales para Chapultepec. O sea, hay mesas en donde se discuten, está sentada CEDEMA, está sentado CEMOVI, está sentado CEDUBI, está sentada tal, está sentado tal, representantes de todas las áreas, de todas las secretarías para trabajar en estos temas. Ahora, esto, por supuesto, que no pide que de pronto, por supuesto, que haya temporalidades o tiempos pues sí, tiempos que pueden ser complicados. En teoría, digamos, como se tendría que tener planes en donde las fechas y en donde las rutas de trabajo estuvieran mucho mejor articuladas, ¿no? Esas cosas suceden a veces no suceden, y siempre hay que estar justamente como tratando de reajustar. Desde mi punto de vista, no es la primera vez que trabajo en proyectos en donde hay diferentes instituciones involucradas. Desde mi punto de vista, y es un poco como digamos, como mi premisa para trabajar temas de la ciudad, es que la ciudad se tiene que trabajar desde la interdisciplinariedad y desde la interinstitucionalidad. Pero para que esto suceda, de verdad, no solamente en el dicho, se tiene que ser siempre muy comunicativo. Se tiene que expresar, se tiene que comunicar, se tiene que explicar, se tiene que escuchar. Porque de pronto las lógicas de las diferentes instituciones, sus atribuciones son unas, y de pronto dices, es que ¿por qué? No entiendo por qué si el instituto no puede hacer tal. A ver, a ti te gustaría, pero su atribución no puede, y tampoco puede rebasar sus atribuciones, ¿no? Porque entonces caería, digamos, como en una anomalía dentro de su institución. Entonces, entender eso, entender cómo funciona la administración pública, lo que es posible, lo que no es posible, creo que también es una manera en la que nosotros tenemos que aprender a sortear estos obstáculos, no de manera discrecional ni corrupta. Sido de la zona de Santa Fe. A ver, en síntesis, platícanos a ti, ¿qué te parece este proyecto de la 4ª sección de Chapultepec como vecino de Santa Fe? Bueno, a mí me parece excelente, porque de lo que era el campo militar y que no nos podían dejar ni entrar, y que se estaba guardando todo lo que era la fauna y todo el bosque y nuestro manantial y eso, y que se siga guardando, está bien. Lo que no sabemos a ciencia cierta exactamente cuántas hectáreas van a ser bosque, cuántas hectáreas de Guardia Nacional. Todavía el proyecto yo no lo, por más que estoy investigando desde antier, todavía no hay un proyecto específicamente, no se ha presentado al público el proyecto que va a ser. Pero a mí me parece excelente. Lo habíamos conversado con Ceci, van como 2 entrevistas que hicimos con vecinos, con cuestionarios que ella realizó, y vemos los pros, los contras. Lo que nosotros decíamos al principio es que iban a aumentar el parque vehicular, como lo querían aumentar lo de la Mexicana, no sé si tú te acuerdas, y como lo aumentó ahorita el centro comercial, que nunca se planeó las salidas, nomás se planeó el centro comercial, pero no las salidas ni las entradas de toda la gente que lo visita. Y eso, ya el tráfico aquí en Santa Fe, Constituyentes, Santa Lucía, está a su máximo. Y ahorita no hay mucho por lo de la pandemia, pero lo que nosotros tememos es el alta del parque vehicular. ¿Tú qué sabes de esto, Ceci, de lo que te menciona Lorenzo? No, tiene toda la razón Lorenzo. Hemos estado justamente como pensando en este tema. Yo he subido a Santa Fe desde hace añísimos y entiendo la complejidad de la accesibilidad, de la movilidad en la zona. Se han hecho estudios, desde CEMOVI justo, se han hecho estudios sobre
la movilidad en la zona, pero también justo las proyecciones de accesibilidad a la cuarta sección, es decir, cuánta gente se esperaría que llegara. Les decía que hay un flujo importante. Ahora, se está tratando de alguna manera de solventar con una estación del tren interurbano ahí en la calle de Bandera, ¿no? Entre otras cosas, a mí me parece que el proyecto de movilidad tiene que ser muy claro, que tiene que estar muy de la mano con la alcaldía. Yo estoy de acuerdo con Lorenzo totalmente. Yo creo que el problema de la movilidad en Santa Fe, ya de por sí, no por la cuarta sección, por la no cuarta sección, no, el problema de movilidad creo que tiene una oportunidad en la cuarta sección para decir, pongámonos en orden, porque si no, no llegamos, porque si no, la gente no va a llegar. Es muy complicado mejorar el transporte público, el tema de las rutas que están en Vasco de Quiroga, el problema de la inseguridad en el transporte público, el problema de la llegada, por ejemplo, peatonal, del cruce en la propia avenida Vasco de Quiroga, en donde es tan complicada cruzar la calle, de la saturación. De toda la población flotante que hay ahí en Santa Fe, ¿no? Toda la Vasco van a trabajar en esa zona, ¿eh? Claro, es una avenida comercial en donde tiene una movilidad intensa permanentemente, ¿no? ¿Cómo ordenamos esa vialidad? Están los corporativos. ¿Cómo le da? No, yo creo que es una oportunidad muy importante. El proyecto, yo creo que tiene diferentes dimensiones el proyecto de la cuarta sección. Una es una dimensión en sí misma, es decir, lo que le sucede a la cuarta hacia adentro con su proyecto, con su desarrollo, con su plan, con sus temas, con sus fechas, justo como de concreción del proyecto. Y otra cosa es lo que puede ir sucediendo alrededor. A mí me entusiasman las dos y creo que las dos tienen que estar muy trabajadas. Ahora, por atribuciones, de pronto, cuando uno dice, no, es que ¿qué va a pasar afuera? A ver, sí, por supuesto, hay que ver qué va a pasar afuera, pero ¿de qué manera articulamos quien desarrolla el programa dentro con quien está por fuera entendiendo las externalidades del proyecto de la cuarta sección, ¿no? Eso tiene que ver con estas diferentes dimensiones que tiene el proyecto y que son fundamentales. Ahora, el tema de movilidad está puesto como un tema prioritario, ¿eh? Hay 3 temas prioritarios. Uno tiene que ver con la medioambiental, por supuesto, otro tiene que ver con la movilidad, con las articulaciones y la accesibilidad, y otra tiene que ver con el propio programa cultural, social, de activación patrimonial, ¿no? Muy bien. A ver, Todo un reto. Lorenzo, ¿qué te dicen los vecinos también? Porque seguramente ustedes, me da mucho gusto que desde hace muchos años he tenido la oportunidad inclusive de asistir a algunas de tus reuniones con vecinos y que son muy entusiastas y participan de este proyecto en particular. ¿Qué es lo que opinan? Porque sé que de otros temas también les gusta involucrarse y eso es excelente. Bueno, mira, voy a ser bien sincero. Casi no opinan. Cuando tuvimos el problema que tuvimos desde hace muchísimo con lo del tren México-Toluca, Ajá. había 3 tipos de gentes. Unas que no les interesaba, otras que se te oponían inclusive a ti, dice, ¿para qué te opones tú? Si ya el gobierno tomó esa decisión, tú no vas a poder cambiarlo. O sea, y la otra, que sí estaban a favor de que pasara el tren. Y había todos. Entonces, yo me imagino, como en aquella ocasión, lo que faltaba más es que la gente esté informada. Cuando empezamos a decirle, ¿sabías tú que el tren tiene este problema de hecho, de 15 metros que van a salir de tu casa? ¿Sabías tú que el tren esto? ¿Sabías tú que el tren lo otro? Es cuando empezaban a reaccionar. Pero mientras tú no les especifiques exactamente el proyecto, cómo te va a afectar, o cómo te podría afectar, o qué había ahí, para la gente yo creo que es muchas veces indiferente. Unos dicen, pues no, ¿por qué se va a hacer eso? Se va a destruir. O sea, nomás opinan sin tener información completa de lo que está pasando. Yo lo que he visto, que la gente yo creo que ni sabe exactamente qué está pasando ahí. Se informa por lo que dice la televisión o por lo que ven en los periódicos, hasta ahí. Pero en sí, no están bien informados de qué es el proyecto. Y se oponen muchas veces porque piensan que que están afectando un área de reserva o algo, pero nada más ahí, pero no tenemos en sí conciencia de qué está pasando realmente ahí, porque no sé, los estudiantes no nos han informado exactamente cómo va a ser el proyecto.
por eso tampoco puedes opinar algo que tú desconoces. Claro. Sí, a Sí, mí me lamentablemente gustaría... la apatía no ayuda mucho. No, pero a mí me gustaría decir algo, por ejemplo, respecto a eso. Yo creo que yo, digamos, opino como Lorenzo, que de pronto digo, yo que trabajo de pronto con mucha gente, que digo, ay, ojalá que la gente se involucre más y tal. Por eso lo que estamos haciendo es justo como tratando de reunirnos con gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya Lorenzo la vez pasada ya invitó, justo, Lorenzo es súper movido, invitó a gente a las sesiones que estamos teniendo los miércoles, así en Zoom, con los vecinos, les mandamos la liga y discutimos el proyecto, les escuchamos y tal. Y Lorenzo invitó un montón de gente y fueron llegando, algunos sí, otros no, no sé qué, ¿no? Y decimos, ¿qué importa? Que vayan llegando, de pronto va a salir una nota por ahí en donde, y entonces la gente ahora sí va a querer entrar y discutir y pelear. Está muy bien, porque a mí me parece que todos los comentarios que se hagan sobre el proyecto, al proyecto le hace bien, porque los escuchas de pronto también en momentos, a lo mejor en donde en otro momento no hablan. Dices, bueno, qué bueno que la gente se incorpore, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un espacio abierto todas las semanas, en la tarde, los miércoles, cuando se puede. Ayer no nos reunimos, pero cuando se puede, decimos, vamos a tener una sesión, quien quiera entrar, mandamos liga, y los que quieran entran y se van platicando los avances, y vamos a tener una presentación, ya no se pudo tener, pero por ejemplo esto, ¿no? Avances o alguna nota que la gente tenga duda, nos ponemos a platicar, ¿no? Para que la gente se vaya incorporando y vaya despejando las dudas, porque lo que dice Lorenzo es muy cierto. Hay mucho run, de pronto, y hay gente que sabe manipular con la poca información que tiene, y entonces, claro, es tendencioso, y hay que tener cuidado con eso. Yo creo que está muy bien que la gente comente y se manifieste, pero sí importa mucho que también se informe. Dice Lorenzo, yo no he logrado entender cuál es el programa. Perfecto, es cierto, es un programa ahora todavía muy conceptual. En la cuarta sección, en el resto de Chapultepec, va a presentarse, y justo, por supuesto, porque ya se enteró, ya sabe y tiene una pregunta más precisa que hacer. Porque si no es puro, oye, dicen qué tal. Pues sí. Muy bien, pues les agradecemos mucho su participación, se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos nos gustaría que cada uno de ustedes, tanto tú, Ceci, como Lorenzo Aguilar, vecino también de la zona de Santa Fe, nos dieran una conclusión, por favor. Ceci. Sí. Bueno, mira, mi conclusión es que, bueno, yo conocí el campo militar, yo fui profesor de la Escuela Militar de Materiales de Guerra durante como 8 años. Conocí como qué bonito era todo lo que estaba, podías pasar de Vasco de Quiroga a Constituyentes bajo un salvoconducto, porque todos los militares son muy fines. Era, adentro había fábricas que eran top secret, que no podías pasar nadie. Era muy, muy bonito, y creo que había unos museos que nadie los conoce, bien guardados ahí adentro. Eso es lo que más me gustaría a mí, conocer lo que realmente ahí adentro. Había explosivos, después pusieron hasta armadoras de tanques, fábricas de pintura. Uno de los directores fue mi padrino de casamiento, el ingeniero Gudrido Pliego. O sea, conozco desde esa parte, y sí estoy contento de que se haya mantenido hasta la fecha eso y no se vaya a destruir en lo que iban a hacerlo en viviendas. Esa es mi conclusión hasta ahorita. Muy bien, excelente, Lorenzo. Ceci, te escuchamos tu conclusión. Pues nada, que me agradezco mucho que me hayan invitado. Me parece que está muy bien que estén tan atentos al proyecto. Me parece que es un proyecto que tiene muchísimos elementos positivos, ¿no? Definitivamente el proyecto de la cuarta sección es un proyecto nuevo para la ciudad. Es más, es aumentar espacio público, es crear áreas verdes. Estamos en una situación en el mundo en el que cada día es más evidente la necesidad de espacios públicos gratis, en donde la gente pueda disfrutar, caminar, que esté seguro, que sienta que no se va a contagiar, se sienta que pueda hacer ejercicio. Es decir, estamos en una crisis de salud en muchos sentidos y nos hace falta parques. Y Santa Fe es una zona, como lo dije hace un rato, que la ciudad le tiene una deuda a Santa Fe. Lo dejó crecer de una manera indiscriminada y esta zona necesita tener una atención. Y este parque creo que si no, obviamente resuelve todos los problemas de la zona, sí ayuda, digamos, como a disminuir ciertas condiciones. Muy bien. Muy bien, Ceci. Les agradecemos mucho a Cecilia Barraza y también a Lorenzo Aguilar
su participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, y por supuesto este va a ser el primero de muchos programas que tengamos la oportunidad de platicar con ustedes dos, si nos lo permiten, para ampliar este tema y pues sobre todo para que nos vayan actualizando, porque creo que es lo más importante, y ojalá y en uno de estos programas digamos, bueno, este día ya arranca todo el proyecto, ¿verdad? Ojalá. Que estemos presentes en la inauguración. Claro, ¿verdad? seguro que sí, seguro que sí. Serán invitados. Mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Gracias, Ricardo. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Aztele TV. Nos vemos. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.